Esto para Benamérica y para VAPA. Es un placer tener hoy a Henry Pino. Henry es un consultor senior en ingeniería de yacimientos, graduado en la Universidad Central de Venezuela, tiene un máster en ingeniería de petróleos de la Universidad de Oklahoma en los Estados Unidos, es egresado del programa avanzado de gerencia del IESA. Actualmente se desempeña como consultor senior en ingeniería de yacimientos en TexBen Consulting LLC, basado en Houston, Texas, y además es asesor de investigación de Box Analyzer USA. Henry tiene más de 40 años de sólida experiencia en ingeniería de petróleos y de yacimiento. Ha trabajado con la Shell de Venezuela, después con Maravén, para la Shell International La Haya, Holanda, y para Shell Exploration and Production con sede en Houston. Desde julio del 2016 se ha desempeñado como consultor senior en ingeniería de yacimientos, como dijimos antes. Durante su tiempo con Shell Exploration and Production, trabajó en proyectos de investigación y desarrollo durante varios años. Es coinventor de 5 patentes, todas registradas ante los organismos internacionales correspondientes. Ha trabajado o realizado proyectos en varios países tales como Holanda, Rusia, Noruega, Indonesia, Nigeria, India, Venezuela, Ecuador, México, Estados Unidos, China, Surinam, coordinando y liderando equipos de trabajo multidisciplinarios integrados en yacimientos de petróleo y gas, usando tanto métodos convencionales como simulación numérica. En Nigeria liderizó la realización de por lo menos 2 estudios multidisciplinarios de yacimiento, y junto con sus principales actividades laborales, Henry ha sido profesor a tiempo parcial de ingeniería de yacimientos a nivel de posgrado y pregrado en la Universidad Central de Venezuela durante más de 20 años. Es instructor certificado de Schlumberger Next y por Halliburton, para dictar cursos en el área de ingeniería de yacimientos a nivel internacional. Su experticia cubre tanto métodos de producción primario como de recuperación adicional y recuperación mejorada de petróleo aplicada a procesos térmicos y químicos. Henry es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de la Legión de Honor de la SPE, de AAPG y de la SBIP. Fue miembro en varias ocasiones de la Junta Directiva de la SPE Seccional Caracas, Venezuela. Con ustedes, entonces, dejamos a Henry Pino. Adelante, Henry. Gracias, Eduardo, por esa interesante introducción. Bueno, debo decir que muy buenos días para todos ustedes. Muchas gracias a Benamérica, BEPA, por la oportunidad de poder presentarles fundamentos teóricos que nos permitan entender de una manera sencilla las razones del mejoramiento de la producción a nivel de los pozos y yacimientos donde se ha aplicado tecnología de efectos pulsantes. También debo darle las gracias a toda la audiencia que nos acompaña, muchos de ellos amigos de siempre. Gracias, y también gracias a la empresa Box Analyzer USA por darme acceso a la información relevante. Entonces, le decía que la tecnología de efectos pulsantes tiene una gran aplicación en pozos que estén produciendo con alto corte de agua, o sea, mucha agua, o muy elevada relación gas-petróleo. En el caso del agua, como todos ustedes pues saben, cualquier tecnología que nos permita reducir el corte de agua y en consecuencia la producción de agua es bienvenida. Según cifras que tengo aquí reportadas hace unos años atrás, en Estados Unidos se producían unos 10 barriles por cada barril de petróleo que se extraía. Esto es una enorme cantidad de agua que debe ser tratada, reinyectada y que obviamente envuelve costos adicionales. En este sentido, creo que el resto del mundo no se queda atrás. Si la tecnología que queremos aplicar, como lo sería en este caso, la tecnología de efectos pulsantes, logra mitigar, es decir, reducir esos volúmenes de agua que se producen, el beneficio tanto económico como para el ambiente sería de un gran impacto positivo.
El objetivo de esta presentación nos vamos a enfocar en analizar el aumento que hemos observado en las tasas de producción de petróleo, particularmente en pozos que producían con alto corte de agua. Esto lo vamos a hacer desde el punto de vista del ingeniero de yacimientos, de la ingeniería de yacimientos y disciplinas afines. Les quiero adelantar que va a ser inevitable para mí tener que recurrir a algunos conceptos básicos y ecuaciones que nos puedan ayudar a explicar lo que está pasando en esos pozos. Por esta razón, desde el inicio de mi presentación tocaré brevemente esos conceptos que vamos a estar utilizando. Creo que eso sería muy relevante, particularmente para los que no son ingenieros de yacimiento o profesiones afines, y aún para los que seamos ingenieros de yacimiento y profesiones afines, bueno, es como un refrescamiento, ¿verdad?, de algunos conceptos que tal vez algunos no hemos manejado por un tiempo. Voy a tratar de no aburrirlos con demasiada teoría. Espero al menos que los ingenieros de yacimiento y profesionales afines en la audiencia se sientan felices. Los detalles de la parte operacional, aunque yo brevemente explico cómo opera el sistema, las personas especializadas en Box Analyzer lo podrían explicar mejor que yo, y eso escaparía al alcance de esta presentación. Tal vez sería objetivo de otra presentación, porque son muchos los detalles técnicos, ¿verdad? Ok, paso a la siguiente lámina. Ok, un breve resumen histórico del asunto, muy corto, porque no se conoce, no es fácil conseguir información. Pero la idea de usar efectos pulsantes en pozos que estén produciendo con alto corte de agua o con alta RGP se puede remontar a muchos años atrás. Yo conseguí algo que hicieron los italianos hace bastantes años, por allá por los años 60, algo así. En 1999 se intentó en Canadá de usarla para tratar de controlar la producción de arena. También en Canadá, en los años 2001 y 2002 se publicaron resultados sobre el uso de efectos pulsantes que indicaron mejoras en la tasa de producción reportadas hasta de 2 a 3 veces más altas que las presentes en el momento de aplicar la tecnología, de aplicar el efecto pulsante. Y por supuesto, esto tenía un impacto positivo en el factor de recobro, lo que llaman hoy en día la eficiencia de recobro. Sin embargo, debido a la limitada tecnología disponible en ese tiempo, se reportaron muchos problemas, no solamente para generar los pulsos, sino también para llevarlos a la cara de la arena productora, que era por supuesto el objetivo. Sabemos también que hace varios años Intevep trabajó en el desarrollo de aplicaciones de esta tecnología, pero por razones que tal vez conocemos o no conocemos, esto no progresó sustantivamente. Mucho más cercano a nosotros, desde el 2018, o tal vez antes, se han estado haciendo estudios de investigación en la Universidad del Zulia, INPELUS, que soportan la posibilidad de usar efectos pulsantes en la cara de la arena para estimar algunas propiedades del yacimiento, así como también han hecho investigaciones muy valiosas en la relación entre las probabilidades relativas, efectivas o relativas y la presión de fondo. Esto me estoy refiriendo al equipo que lidera el doctor Richard Márquez en la Universidad de Zulia, particularmente en INPELUS. En estos momentos y de hace algunos años, la empresa industrial Box Analyzer retomó la idea y han progresado bastante en su desarrollo e implementación en el campo. En relación con mi presentación, muchos de ustedes saben, soy un firme creyente de que si entendemos lo básico, será mucho más fácil en el futuro entender y desarrollar lo más complejo, incluyendo su implementación en sofisticados modelos numéricos. Bueno, entonces ahora voy a proceder para salir de eso, como quien dice, a refrescar los conceptos básicos que vamos a estar utilizando en el transcurso de la presentación. Si cubrimos esto ahora, bueno, vamos a poder mover más rápido en lo que viene. Bueno, primero que nada quiero hablarles de la idea de aumentabilidad o mojabilidad de la roca, ¿verdad? La mojabilidad
es la preferencia de un fluido adherirse o extenderse en una superficie sólida en presencia de otros fluidos que son invisibles con él. Fíjense una superficie sólida y usted ve esta gota de fluido aquí, esta que está pintado en verde. En el primer caso que estoy mostrando aquí, fíjense que el contacto entre el fluido y la superficie prácticamente es el mínimo. Obviamente ese fluido no moja la roca. Eso lo referimos como mojabilidad. En cambio, fíjense la segunda figura, fíjense que el fluido trata ya de adherirse y extenderse en la superficie la superficie del sólido. Este fluido tiende a mojar esa roca. Y bueno, una situación extrema es cuando el fluido se extiende totalmente, es totalmente mojada. La roca es totalmente mojada por el fluido en cuestión. ¿Ok? Entonces, el concepto de mojabilidad es un concepto verdaderamente relevante. Déjenme ver una cosa. Voy a probar una cosa aquí. Bueno, no entiendo por qué no puedo escribir en la lámina, pero... Ok. Bueno, la segunda idea es hablar de la presión capilar. Fíjense que nosotros definimos la presión capilar como hablamos de una presión, pero realmente es un diferencial de presión, es una diferencia de presión. Es la diferencia de presión que existe en la interfase, que se crea en la interfase y separa dos fluidos que son invisibles. Pero uno de los fluidos tiene que mojar la roca. Entonces, si ustedes ven esta figura que está aquí, fíjense que esto es petróleo arriba, esto es agua abajo, y ven que hay una diferencia. Obviamente, para que el menisco sea cóncavo hacia abajo, esta presión PSU tiene que ser mayor que la presión PSW. Y si ven la figura en detalle, no voy a entrar en el por qué ahorita, pero ven que el ángulo de contacto aquí, este ángulo teta, es mucho menor que 90 grados, entonces quiere decir que este sólido es mojado por agua. Entonces, la presión capilar se define como la presión de la fase no mojante. Esta NW es non-wetting, no mojante, menos la presión de la fase mojante. Entonces, fíjense, la presión capilar es un diferencial de presión. Entonces, muchas veces esto es un poquito, ¿cómo se dice? Es un poquito extraño que cuando uno ve los valores de presión capilar son verdaderamente, lucen como bajos, 13, 14, 15, función de la saturación, por supuesto. Pero alguien pudiera decir, mira, la presión capilar es muy baja, eso lo podemos despreciar. Pero resulta que es un diferencial de presión donde hay dos grandes presiones que se están ejerciendo, que son la de la fase mojante y la de la fase no mojante, y que ellas son relevantes. Y que cuando tratamos de modificar alguna de ellas, podemos tener resultados muy positivos. La otra que quiero que tengan en mente la ecuación la ecuación de Young para presión capilar, básicamente dice que la presión capilar es dos veces la tensión interfacial entre el petróleo y el agua, el coseno del ángulo de contacto y el radio del capilar. Obviamente, en la medida que el radio del capilar es mayor, el radio del poro, la presión capilar será menor. Pero en el caso normal, los radios de los poros son muy pequeños, estamos hablando de micrones. Entonces, imagínense ustedes la presión capilar es más significativa. ¿Ok? Bueno, voy a seguir. Esta curva lo que presento es una versión de las presiones capilares. Esta es una curva de presión capilar. La presión capilar está aquí en la ordenada. La saturación de agua está en la abscisa, creciendo hacia la derecha. Y fíjense, ustedes ven dos curvas allí. Aprovecho entonces para presentarles la estéresis en la presión capilar. Una curva que nos indica que hay una saturación de petróleo, digamos, porque va reduciendo la de agua, siguiendo la curva de drenaje, siendo agua la fase mojante, y una curva cuando me regreso a desaturar, me regreso por imbibición. Ese loop que se forma allí, ¿verdad?
es lo que nosotros llamamos la, la histéresis en la presión capilar. Este, Imbibición se refiere a una condición donde, en donde hay un aumento en la saturación de la fase mojante y entonces habrá una reducción correspondiente en la fase no mojante. Y drenaje se refiere a una situación donde hay una disminución en la fase mojante, pero hay un aumento en la saturación de la fase no mojante. Eso está aquí, las dos ideas para que las tengan allí presentes, pero esto del loop, la verdad es que lamento muchísimo no poder escribir porque este, pudiera ser mucho más efectiva la explicación. Pudiera escribir solamente, si me permiten un momento, no sé si ven así, ven la figura, ¿la pueden ver? Sí, sí, Henry. Ok, entonces solamente me bajé para poder escribir aquí y decirles esto. Fíjense, observen aquí, inicialmente, fíjate que la escala esta de abajo, esta escala es saturación de agua, esto es 100% de saturación de agua, entonces eso quiere decir que cuando esta fase que quiere entrar, que sería petróleo, ¿verdad? Que sería petróleo, trata de entrar aquí y después explicaré por qué hay este valor finito aquí en la presión capilar, pero fíjense, entonces este petróleo que está entrando empieza a desplazar un agua que está en una roca que a lo mejor tuvo millones de años allí. Entonces esa roca es mojada por agua inicialmente, ¿verdad? Entonces fíjense, este petróleo que está entrando, porque esta escala, aunque es una escala de agua, de saturación de agua en este sentido, es una escala de saturación de petróleo en este sentido, ¿verdad? Entonces, va aumentando la saturación de petróleo, va disminuyendo la saturación de agua, pero fíjense ustedes, siendo el agua la fase mojante, la que va incrementando es la no mojante y va disminuyendo la mojante que es el agua, que va siendo desplazada, ¿verdad? Eso es lo que se llama drenaje. Cuando entonces quiero producir ese petróleo y entonces empiezo a empujar ese petróleo con agua, entonces ¿qué pasa? Empieza a incrementar la saturación de agua, que es la mojante, y empieza a disminuir la saturación de petróleo porque lo estoy produciendo. Entonces eso es imbibición. ¿Okay? A ese loop, es lo que llamamos el histéresis en la presión capilar. Ok, me voy a pasar ya otra vez a la, la otra cuestión que quería, déjame ver si estoy bien, sí. La otra cuestión que quería, ya me voy a pasar al presentation. Ok, la otra cuestión que quería refrescar es la idea de permeabilidad efectiva, o sea, lo que llamamos las KO, las KW, las KG, y que son una medida directa del sistema poroso y permeable de permitir el flujo de fluidos invisibles cuando hay más de un fluido presente en el medio poroso, o sea, cuando tenemos una condición de flujo multifásico. Entonces, realmente esa KO, esa KW, esa KG son las permeabilidades efectivas, son las que podemos medir en el laboratorio. ¿Qué sucede con las relativas? Las relativas son una versión normalizada de las efectivas. Simplemente hemos tomado las efectivas y las hemos dividido por una constante, en este caso la permeabilidad absoluta de la formación. Y entonces, al dividir todo por una constante, la misma constante, ¿verdad? Entonces, eso lo llamamos KRO. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de esa normalización? Bueno, la ventaja de esa normalización es la siguiente. Fíjense, KO. Fíjense, ok. Fíjense, KO, KW y KG tienen unidades, ¿verdad? Digamos, son milidarcy o cosas de estas. La permeabilidad absoluta también tiene unidades. Entonces, cuando ustedes dividen la KO entre la K, ustedes están dividiendo, digamos, milidarcy entre milidarcy. Cancela la KRO, entonces es adimensional, ¿verdad? Esa es una de las ventajas que tiene. Y además de eso, al hacer esta división, es muy claro que el máximo valor que puede tener la KRO es 1 y el mínimo es 0. Esas son cosas que siempre las podemos explicar, pero no me quiero detener mucho allí. Vamos a ver una curva. Vamos a ver la curva.
en detalle. Bueno, ustedes ven, la de la izquierda sería la curva de probabilidades efectivas y la de la derecha es las probabilidades relativas. Ustedes las curvas son exactamente las mismas, todas las conclusiones que se pueden sacar de ellas son exactamente las mismas, pero claro, la de la derecha, la probabilidad relativa, tiene una tremenda ventaja para los ingenieros de yacimiento porque nos permite usar una variable que está normalizada, que cambia entre 0 y 1, y además de eso es adimensional. ¿Ok? Otra, por cierto, quiero comentarles que cuando hablamos entre un momento voy a hablar de razón de movilidad, y cuando hablamos de razón de movilidad, los puntos extremos, nos estamos refiriendo a estos punticos que están allí señalados, ¿verdad? Estos 4 punticos que están allí señalados y que son los mismos en las dos curvas. Como los ingenieros de cimiento que están presentes saben, podríamos estar 2 horas hablando sobre estas curvas, ¿verdad? Bueno, la otra cosa que quiero señalar aquí, y me voy a salir por un momento al modo de, al modo de no presentación, es que observen que estos puntos extremos, lo que hablaba yo de los puntos extremos son estos que están aquí, ¿ok? Y si ustedes extrapolan un poquito esto aquí, esta diferencia que hay aquí es lo que llamamos la saturación de petróleo movible, que es esto que está aquí. Esa es la mayor saturación que podríamos sacar nosotros, la mayor saturación de petróleo que podríamos sacar nosotros de un proceso inmisible, o sea, por ejemplo, agua desplazando petróleo, ¿verdad? Entonces, claro, asuman unos valores sencillos de esto. Si la saturación de agua con NAT es 20%, digamos así, y digamos así que la saturación de petróleo residual es 10%, entonces la saturación de petróleo que yo pudiera mover sería como 70%, ¿verdad? Entonces, claro, pero todos nosotros sabemos que eso no es lo que podemos producir, eso no es lo que producimos en la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que este MOV tiene que ser multiplicado por las eficiencias radiales, verticales y microscópicas de desplazamiento. Cuando hacen eso, entonces esto se convierte en el factor de recobro o eficiencia de recobro, como lo llaman, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los valores de 20, 30% de recobro, ¿verdad? Ahora, obviamente, el gran trabajo del ingeniero de yacimiento sería tratar de maximizar estas eficiencias areales, verticales y de desplazamiento, de modo tal de que mientras más se acerquen a 100%, ¿verdad? Más nos vamos a acercar a poder mover este volumen de petróleo. Esa es la razón. Y normalmente las empresas quieren mantener esta MOV, porque, perdón, estos puntos extremos, porque esos son los puntos que controlan el desplazamiento. Nosotros podemos variar un poco la concavidad o la convexidad de estas curvas, ¿verdad? Pero tratamos de mantener los puntos extremos. Ok, sigo. Ok, el otro concepto, me voy a pasar aquí el otro concepto que quiero revisar con ustedes es el de razón de movilidades. La razón de movilidad se define como la movilidad de la fase desplazante dividida entre la movilidad de la fase desplazada. Normalmente la fase desplazante es agua o es gas en un desplazamiento invisible. Y la fase desplazada pues, generalmente es petróleo, ¿verdad? Entonces, la movilidad del agua se define como la permeabilidad efectiva entre su viscosidad. Ustedes ven aquí. Y la movilidad del petróleo se define como su permeabilidad efectiva entre su viscosidad. Entonces, si ustedes montan estas dos ecuaciones aquí, ¿verdad? Hacen la operación, consiguen esta expresión que está aquí para la movilidad en función de las permeabilidades efectivas. Pero si ustedes dividen las permeabilidades efectivas por K, arriba y abajo, no alteran la fracción y tienen una expresión para la movilidad de los puntos extremos aquí, esta que ven aquí, en función de las probabilidades relativas. ¿Ok? Entonces, estos puntos extremos, por eso puse la figurita aquí al lado, son estos puntos que están aquí, ¿verdad? Este y este. All right. Vamos entonces a pasar al otro concepto que quiero tocar, y este es el último, brevemente, es el concepto de flujo fraccional de petróleo, agua y gas. Como ustedes, el flujo fraccional
siempre se calcula a condiciones de yacimiento, o sea, condiciones de presión y temperatura en el yacimiento. Entonces, fíjense, ustedes tienen allí que la tasa total que un pozo pudiera producir viniendo desde abajo es agua, petróleo, agua y gas, QO, QW y QG. Entonces, el flujo fraccional se define, por ejemplo, el flujo fraccional de petróleo se define como la tasa de producción de petróleo dividido entre el flujo total, ¿verdad? Que es esta ecuación que ustedes ven aquí. Asimismo, para el flujo fraccional de agua sería la tasa de agua entre el total y el flujo fraccional de gas sería la tasa de gas entre el total. Entonces, si ustedes agarran esas tres fracciones que están aquí, ¿verdad? Y las suman, entonces tienen una suma de tres fracciones con el mismo denominador, se escribe el denominador y se suman los numeradores. ¿Eso qué significa? Que esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que la suma de los flujos fraccionales va a ser siempre igual a 1. Entonces les adelanto, si yo por cualquier tecnología logro, me cambié por un momento aquí a la otra cosa, si yo por cualquier tecnología logro hacer que el flujo fraccional de agua baje o que el flujo fraccional de gas baje, necesariamente yo voy a poder aumentar o voy a tener que aumentar o va a tener que aumentar el flujo fraccional de petróleo. Porque los flujos fraccionales, siempre tienen que sumar 1, ¿verdad? Entonces, si este baja o los dos bajan, este necesariamente tiene que subir. Y por ahí andan los tiros, ¿verdad? Por ahí anda la clave para explicar ese comportamiento de producción que les mencionaba. Y no voy a entrar en la derivación de las ecuaciones, pero en su forma más sencilla, una expresión para el flujo fraccional de agua, de petróleo, o inclusive se tiene el de gas, en su forma más sencilla quiero decir un yacimiento que es horizontal, o sea, donde se pueden despreciar los efectos gravitacionales y no hay efectos capilares. Entonces se llega a esto. Y como ustedes más o menos pueden ir viendo, aquí están las probabilidades relativas metidas y hay algo que se parece un poco como a la movilidad, ¿verdad? Y solamente quiero que tengan en mente pues estas ecuaciones porque las vamos a estar usando, pero esta sería la ecuación del flujo fraccional de agua, esta sería la de petróleo y solamente se los pongo como un adelanto, esta es la ecuación total completa, ¿verdad? Donde está el componente capilar y está el componente gravitacional, ¿ok? Pero nosotros vamos a usar la versión simplificada solamente para ilustrar el punto donde queremos llegar, ¿ok? Bien, ya con esto terminan las ecuaciones y la parte teórica, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una reflexión inicial aquí. Ustedes pueden ver así bien, porque eso me permite escribir. Si pueden ver bien, Sí, ok. sí, All right. Yo quiero que en esta lámina observen, por favor, observen, fíjense, estos son dos pozos en los que le hemos cambiado el nombre, el campo y la compañía por efectos por razones de confidencialidad. Entonces llamamos Well 1 Oriente Wood Company, la famosa compañía Wood Oil Company. Pero lo que quiero que vean, sobre estos números vamos a estar hablando muchísimo después, sobre todos estos números que están aquí. Pero lo que quiero que vean es que en este pozo 1, antes de aplicar el efecto pulsante, esta era la tasa de producción de petróleo. Y fíjense ustedes, después que se aplicó el efecto pulsante, esta fue la tasa inicial. En este pozo, esta era la tasa antes de aplicar el efecto pulsante y observen que después que se aplicó el efecto pulsante, lo que nosotros llamamos SIOP, fíjense cómo aumentó la producción. Ahora fíjense, estos no son aumentos de producción, estos son aumentos de producción llamativos, ¿verdad? Y entonces ahí viene la reflexión, ¿verdad? Ahí viene la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero presentarle? Una forma de interpretar por qué está pasando eso, ¿ok? Entonces es la reflexión, lo que llamo yo la reflexión inicial.
Esta tabla tiene otros muchos números que nosotros vamos a estar también, nosotros le vamos a dedicar mucho más tiempo a esta tabla de valores, a estos valores, pero solamente ahorita quería destacar eso, que esto llama la atención, ¿verdad? Necesariamente. Bueno, ahora sí voy a la tecnología de, ¿cómo se llama? Ahora sí voy a la tecnología de efectos pulsantes. Entonces, en esta lámina lo que digo es que la tecnología de aplicación de efectos pulsantes es un proceso de producción diseñado para mejorar, aumentar la producción de petróleo en pozos que producen con altos cortes de agua o alta relación gas-petróleo. Es decir, que producen mucha agua o que producen mucho gas. Esto se logra mediante la instalación en la superficie de una unidad combinada, o sea, un medidor de flujo multifásico, que es lo que ustedes ven aquí, en este esquema, ¿verdad? Con una unidad generadora de los efectos pulsantes, que es lo que llamamos aquí la unidad SIOP, y esto va conectado al pozo, ¿verdad? Entonces, como pueden observar en ese diagrama simplificado, el equipo SIOP está diseñado, este equipo que ven aquí, esta cajita, está diseñado para generar este efecto pulsante que se transmite al pozo a través del anular, pero también puede ser a través del tubing, dependiendo del caso. ¿Ok? Les adelanto que yo voy a enfocar el análisis en una situación para un sistema petróleo-agua, pero el análisis sería muy similar para un sistema petróleo-gas. ¿Ok? Pero básicamente este es el esquema, es algo muy sencillo, ¿verdad? La unidad de generadora de pulsos necesita el medidor de flujo multifásico para interactuar y conseguir el punto de operación de donde trabaja la tecnología, y ese efecto, ese pulso se transmite a través del anular y llega a la cara de la arena. ¿Ok? Esto es un esquema un poquito más detallado, pero básicamente es el mismo, donde solo para darles una idea de la configuración del equipo en superficie, este es un dibujo bastante esquemático. La unidad SIOP, que es la unidad que ven aquí, la cajita esta que ven aquí, donde dice SIOP, la unidad SIOP interactúa con el medidor de flujo multifásico, que es este que está aquí, ¿ok? Para encontrar el punto óptimo de operación del sistema. O sea, estos dos están comunicándose, consiguen el punto óptimo de operación del sistema. El equipo SIOP entonces genera los ciclos de pulsación de presión, es decir, ciclos de presurización y depresurización que se transmiten a través del espacio anular, a través de la cara de la arena. Inicialmente, esta tecnología algunas personas la llamaban annular pressurization, o sea, presurización a través del anular, porque normalmente el pulso se enviaba a través del anular, pero también puede ser enviado a través del tubing. Realmente es presurización y es despresurización. Y puede realizarse, como les mencioné, no solamente a través del espacio anular, sino también a través del tubing. La unidad generadora de pulsos está conectada al pozo en superficie. ¿Ok? Y no es necesario parar el pozo mientras se hace la conexión. O sea, el pozo puede seguir produciendo. ¿Ok? Y por supuesto, el efecto pulsante va a durar mientras la unidad generadora de los pulsos esté conectada al pozo. Si ustedes remueven la unidad, por supuesto, ya el efecto pulsante cesa. El medidor de flujo multifásico sí podrá removerse después que se consiga el punto de operación del sistema y para usarlo en otras cosas, pues. Y conseguir ese punto de operación del sistema es un asunto de horas. No estamos hablando de días, es un asunto de horas. Ok. Este diagrama que estoy presentando aquí es solamente el esquema, un diagrama que refleja la concatenación de los elementos conceptuales más relevantes
que pudieran explicar el aumento de producción de petróleo que se ha observado usando tecnología de efectos pulsantes. Entonces, fíjense, aquí lo que indico es, la primera cajita, es que se genera el efecto pulsante, ¿verdad? Por la unidad SIOP. La histéresis actúa, ya eso lo voy a explicar un ratico, la histéresis en la presión capilar actúa en la cara de la arena, alrededor del hoyo. El proceso de desplazamiento cambiará de imbibición a drenaje o de drenaje a imbibición dependiendo de la humectabilidad original de la roca. Esto tendrá un efecto, como ustedes saben, la histéresis en la presión capilar también se manifiesta como histéresis en las curvas de permeabilidad relativa. Entonces, esto tendrá efecto en las permeabilidades relativas del petróleo y del agua y en la razón de movilidades. Entonces, el pulso lo que hace es que reduce el flujo fraccional de agua o de gas, dependiendo del caso, o de los dos, e incrementará en consecuencia el flujo fraccional de petróleo, resultando entonces en tasas de producción de petróleo mucho más altas que las que el pozo originalmente estaba aportando. Este es el esquema teórico, la secuencia teórica que estamos siguiendo para llegar a entender esto. ¿Okay? El esquemita se los pongo allí para que siempre lo tengan en la mente cómo está configurado. El efecto pulsante presurizará, esto es bien importante, el efecto pulsante va a presurizar la cara de la arena, ¿verdad? En menos de 1 libra. O sea, las posibilidades de que se haga algún daño a la formación son prácticamente ninguna, ¿verdad? Fíjense que esto tiene una razón muy lógica. Nosotros para hacer ¿cómo se llama? No quiero usar la palabra manipular, pero manejar un poco la presión capilar, nosotros necesitamos, ¿verdad?, tremendos cambios muy importantes en las presiones, porque es un diferencial de presión. Nosotros con pequeños cambios, nosotros podemos conseguir el efecto en la presión capilar que nosotros queremos lograr. Entonces, por eso les digo, la presurización que viene del pulso va a ser menor que 1 libra, va a ser una presión muy baja. Esto durará varios segundos y después depresurizaremos por un periodo más corto, hasta que se alcance la ventana de producción requerida por el efecto pulsante. La presión de presurización y los correspondientes tiempos de presurización y depresurización, que son muy importantes, variarán en cada caso y serán determinados por el sistema. En cada pozo, en cada situación, serán diferentes y serán, bueno, encontrados por el sistema en su momento. Ok, la tecnología SIOP, la tecnología de efectos pulsantes, hace uso del efecto de histéresis en la presión capilar. O sea, se basa en los procesos de imbibición y de drenaje. Lo que quiero que se observe aquí, y me voy a pasar por un momento al esquema de no presentación, solamente para poder escribir aquí. Ok, fíjense, esta es la misma curva que les mostraba antes, pero un poquito más bonita, ¿verdad? Solamente vean, estas son curvas de presión capilar, tanto esta como esta. Esta es la curva de drenaje, esta es la curva de imbibición. Esta es una escala de agua que va de izquierda a derecha, la saturación de agua va aumentando. Acuérdense, siempre tenemos que ver esto como una doble escala, ¿verdad? Si son 2 fases, la saturación de petróleo va a ir en la otra escala, la que dibujé en verde. Eso quiere decir que donde yo tengo 20% de agua, tendré 80% de petróleo, ¿verdad? Fíjense lo que sucede aquí. Para los que son geólogos y para los ingenieros de cimiento entendemos lo que está pasando, ¿verdad? Si esta es una roca que ha estado conviviendo con el agua por millones de años, por gusto o por obligación, esa roca, nosotros decimos que está mojada por agua, inicialmente mojada por agua. Cuando este petróleo, digamos, caso típico es la migración, cuando este petróleo está migrando y llega aquí, ¿verdad? El petróleo
trata de desplazar el agua y el agua está en su casa y es la que moja. Entonces, claro, hay una oposición capilar. El petróleo le cuesta entrar y tiene que vencer esta presión capilar que llamamos nosotros presión capilar de entrada o threshold capillary pressure, ¿ok? O entry capillary pressure, como lo quieren llamar. Entonces, esa es la primera cosa que tiene que vencer este petróleo que viene de la cocina, ¿verdad? Donde se estaba generando ese petróleo. Entonces llega aquí, ¿verdad? Vence esta presión y empieza a entrar. Ahora fíjense lo que está pasando. Cuando el petróleo empieza a entrar, la saturación de petróleo, que es la fase no mojante, empieza a aumentar y la saturación de agua que vivía allí empieza a bajar porque es desplazada. Eso es por definición un proceso de drenaje, según les he explicado antes, ¿verdad? Fíjense ustedes, entonces ustedes van metiendo ese petróleo, va consiguiendo su camino, va consiguiendo su camino, y llega un momento que la garganta poral es tan pequeña, ¿verdad? Que ya no puede desplazar esta agua que está aquí. Y eso es lo que nosotros llamamos la saturación de agua con nata, ¿ok? Es un agua que ya no puede ser desplazada porque tiene unos poros tan pequeños, y si ven la ecuación de Young, observen que el radio está aquí en el denominador. Si este radio es muy pequeño, esto va a ser muy grande. Entonces la posición capilar va a ser muy grande y no vamos a poder desplazar esta agua con nata que queda aquí. Siempre quedará un volumen de agua que va a estar presente en el yacimiento. Cuando yo pongo esto en producción, ¿verdad? Entonces yo produzco el petróleo, me vengo, para sorpresa, me vengo, en lugar de venirme por la misma curva, por la misma curva esta, resulta que me vengo por esta, ¿verdad? Y ahora, ¿qué está pasando? El agua está desplazando petróleo, la saturación de la fase mojante va aumentando, la aerono mojante va disminuyendo, y eso es lo que llamamos imbibición. Entonces, saturo por drenaje y me regreso por imbibición. Ese es el loop, ese es lo que llaman la estéresis en la presión capilar. Entonces, como esto involucra trayectorias, y ustedes más o menos se imaginarán para dónde voy, esto también se manifiesta en las permeabilidades efectivas o relativas, ¿verdad? ¿Ok? Yo quiero enfatizar aquí, ¿verdad?, de que la presión capilar es un diferencial de presión, así se presenta así como esto, ¿verdad? Y nosotros debemos entender que por ser un diferencial de presión, los valores que a veces vemos reportados lucen bajos, 20, 30, 12, 10, y decimos, no, eso es despreciable, ¿verdad? Y resulta que tenemos que entender eso. La otra cosa que tenemos que entender es que lo importante no es tanto el valor de magnitud con que se ve en las tablas la presión capilar, el 20, el 10, el 15. Lo importante es el efecto, ¿verdad? Esto me trae a la memoria, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, presión es fuerza entre área, ¿verdad? Entonces, cuando uno está manejando un punzón de esos con que se bota hielo, ¿verdad? Y yo tengo el punzón en la mano y alguien viene y le da un golpecito al punzón en la cabeza del punzón, ¿verdad?, en la cacha, y resulta que el dichoso punzón se me atraviesa la mano. Y la persona dice, pero yo apenas lo toqué. Sí, pues apenas lo tocaste, es verdad. La fuerza era muy chiquitica, pero el área transversal del punzón es muy, muy chiquitica. Entonces, la presión es muy grande. ¿Ok? Entonces, la presión fue la que hizo que el punzón se fuera apenas aplicando una fuerza tan pequeña. Lo mismo nos pasa con la presión capilar. Primero que nada, la presión capilar nosotros no es que la creamos, ella se crea sola. Es como la gravedad, ¿verdad? Ella se crea sola siempre que tengamos dos fluidos que son invisibles y uno de ellos moje la roca. Ese es un punto. Y después de eso, no nos podemos guiar por la magnitud que se reporta, porque es un diferencial de presión en este caso. All right, me voy a mover a la que viene. Entonces, como consecuencia de la histéresis en la presión capilar, las permeabilidades efectivas y relativas también se verán afectadas. ¿Ok? Fíjense ustedes, yo solamente puse esta curva aquí, no me voy a dedicar a explicarla en detalle, solamente que quiero que vean la curva azul. La curva azul es una curva de permeabilidad relativa al petróleo de imbibición. Esta es una curva de imbibición. Y la curva roja es una curva de drenaje. Fíjense ustedes, si esto es permeabilidad relativa al petróleo, las dos son permeabilidad relativa al petróleo. Si yo quisiera una situación favorable para el petróleo, yo quisiera mantenerme siempre en la curva, ¿verdad?, donde yo tenga el mayor valor para KRO, ¿verdad? Yo quisiera mantenerme siempre
porque donde tengo el mayor valor para KRO, voy a tener un valor menor para KRW, ¿verdad? Que es el agua. Yo no quiero que el agua sea la que avance rápido, creo que sea el petróleo. Entonces, ven que efectivamente la histéresis en la presión capilar sí afectó las curvas de permeabilidad relativa o efectiva, como la quieran ver, ¿verdad? Y entonces, como veremos en un momento, esto va a conectar este proceso de SIOP, de efectos pulsantes, con el flujo fraccional de agua y petróleo, o de petróleo y gas, dependiendo del caso. Si ustedes se acuerdan la ecuacioncita que yo puse por allá hace unos minutos, ven que las probabilidades relativas aparecen en los denominadores de esas ecuaciones. Lo importante aquí es que el sistema, lo importante es esto, el sistema buscará moverse siempre. El sistema buscará moverse siempre en la dirección de drenaje o inhibición que le dé ventajas al flujo de petróleo y disminuya el flujo de agua y o gas. Eh, el, como ya mencioné, se han hecho muchas investigaciones en la Universidad de Zulia y Pelús, bajo la dirección del doctor Richard Márquez, y ellos han encontrado efectos muy interesantes que claramente soportan esta tecnología. Por ejemplo, fíjense, un incremento en la presión de fondo conllevaría a una reducción de la saturación de agua, lo que provocaría un incremento en la permeabilidad relativa al petróleo y por consiguiente un incremento en la tasa de petróleo. Fíjense ustedes lo que ellos han encontrado, ¿verdad? Es una función entre la permeabilidad efectiva o relativa y la presión de fondo. Fíjense, ellos han encontrado, si esta era la condición inicial, si esta era la condición inicial, me voy a tener que pasar otra vez a modo para poder escribir. Si esta era la condición inicial aquí, ¿verdad? Y yo presurizo, resulta que yo observo una disminución en la saturación de agua. Pero, ¿qué es lo importante para nosotros? Que al disminuir la saturación de agua, movernos en esta dirección, ¿verdad? Fíjense ustedes, este es el nuevo valor, este es el nuevo valor de la KRO versus el valor inicial de la KRO. Entonces, ¿qué ha sucedido? Por esta disminución en la saturación de agua, yo he conseguido un incremento en la permeabilidad relativa al petróleo. ¿Ok? Si ustedes ven, esta curva roja es la KRO y esta curvita verde aquí es la KRW. Entonces, obviamente, fíjense, cuando estaba en la condición inicial, esta era la KRO y esta era la KRW. Ahora que estoy en la condición, ¿verdad? Por haber aumentado un poco la presión de fondo, he creado ese pulso allí, he reducido la saturación de agua, entonces ahora estoy aquí, ¿verdad? Y ustedes ven, esta KRO, esta KRO, esto sí es verdad que esta KRO2 es mayor que la KRO1, ¿verdad? Y también ustedes ven que hay una disminución en la KRW, en la KRW. Entonces, el objetivo de esta técnica y de estos estudios que ha hecho la Universidad de Zulia en Pelús, muy importante, es mantener el anular en un punto óptimo de presión que estimule cambios favorables en la permeabilidad relativa al gas, petróleo, dependiendo del caso, o del agua y petróleo, dependiendo del caso, ¿verdad? Esta es una cosa muy interesante que ha desarrollado Richard con su equipo. Y claro, yo estoy presentando apenas, yo capturé una grafiquita y la estoy presentando, pero claro, ellos han hecho toda una investigación completa y siguen trabajando en esto. Muy, pero muy interesante los trabajos que están haciendo ellos allá en la Universidad de Zulia. Ok, seguimos. Entonces, el efecto pulsante cambiará el flujo fraccional de agua y petróleo o de gas y petróleo,
dependiendo del caso. La implicación para el caso de un sistema agua-petróleo es que disminuirá el flujo fraccional de agua y en consecuencia aumentará el flujo fraccional de petróleo. Lo que hace el efecto pulsante es que me disminuye entonces necesariamente como una consecuencia tiene que aumentar porque tiene que sumar igual a 1, siempre. Si baja, subirá. Y yo creo que ya más o menos es obvio para ustedes a dónde voy, ¿verdad? Todo el kit de la cuestión está en que al disminuir el flujo fraccional de agua, aumentó el flujo fraccional de petróleo, y aumentar el flujo fraccional de petróleo significa tener más producción de petróleo versus agua. ¿Okay? Entonces aquí solamente quiero presentar las ecuaciones que ya les había presentado antes para que vean, ahí está la conexión, presión capilar, permeabilidad relativa, flujo fraccional, porque aquí están, ustedes ven en los denominadores de esas ecuaciones, ven algo que se parece bastante a la movilidad, ¿verdad? Algunos han definido, si ustedes observan el caso del agua, fíjense que es casi como el inverso de esta que está aquí arriba, esta que está donde estoy poniendo, no sé si pueden ver aquí donde estoy moviéndome ahorita, esta es la definición de la movilidad de los puntos extremos, ¿verdad? Esta es la definición que ya les había presentado. Si ustedes ven la del agua, es como el inverso de esa. Pero obviamente esta M, esto que está aquí, déjenme salirme para... Esto que está aquí no es esta M de los puntos extremos, ¿verdad? No es la movilidad no es la movilidad de los puntos extremos. Esta M es otra M, es un grupo paramétrico que algunos han dado en llamar o llaman la razón de movilidad instantánea. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que el efecto pulsante va a ser algo aquí, en la KRO, en la MIO-RO, en la KRW, etcétera, que va a causar que baje y en consecuencia va a subir. ¿Ok? Déjenme, ya estamos cerquita del final. Bueno, yo he tratado de sumarizar, tú sabes, combinar todos esos efectos observando esta ecuación. Como efecto del flujo del efecto pulsante, va a haber una disminución en la KRW. Solamente véanlo por allí. Si el KRW disminuye, esta fracción, esta que está aquí, al disminuir el denominador, va a aumentar la fracción, ¿verdad? ¿Correcto? Pero además de eso, hay veces cuando el pulso de presión está en la fase de presurización, si hay gas por ahí libre, se va a meter en el petróleo y va a disminuir su viscosidad, ¿verdad? Puede ocurrir. Entonces tenemos una baja en la viscosidad del crudo también, allá abajo. Entonces, claro, este denominador todavía sería más pequeño y la fracción se hace más grande. Entonces, ¿qué sucede? La otra cosa que sucede es que si la KRW baja, la KRO sube. Sobre esta fracción, esta fracción que estoy viendo aquí, se hace más grande. Si a este 1 ahora le sumo algo que era más grande que lo que había, ¿ok? Ahora el denominador de toda la fracción es mayor, ¿verdad? Y entonces 1 entre ese denominador más grande va a hacer que la fracción disminuya. ¿Ok? Entonces fíjense, el efecto pulsante, por simplemente digo yo aquí entre nosotros, simplemente haciendo estos pequeños cambios, ¿verdad? Va a lograr que el flujo fraccional de agua baje. Y si el flujo fraccional de agua baje, necesariamente va a tener que subir el flujo fraccional de petróleo. Entonces, fíjense, todos estos cambios favorables en la interacción roca-fluido los promueve el efecto pulsante. Ahora creo que sí podemos observar la relevancia de la estéresis en la presión capilar, las permeabilidades relativas y los flujos fraccionales. Bueno, esto es toda la explicación teórica que le he querido presentar de una manera sencilla, y solamente el mensaje que quiero que nos llevemos
es que si nosotros logramos con esta tecnología bajar el flujo fraccional de agua, siempre vamos a ver el aumento en el flujo fraccional de petróleo. Y eso es lo que nosotros podemos, por eso que nosotros vemos esas tasas iniciales, que son relativamente imponentes, increíbles. Lamentablemente no hemos podido realizar una prueba a largo plazo, de año, un año o algo así, con la unidad conectada al pozo, una prueba que sea totalmente válida. Sí se han hecho pruebas de 8 meses, de 7 meses, y los resultados son impresionantes. No me atrevo a mostrarlos porque no los hemos certificado, ¿verdad? Pero los resultados son verdaderamente interesantes. Y el mensaje que quiero que nos llevemos es que un aumento en el flujo fraccional se refleja muy fuertemente en un aumento en la tasa de producción. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hacen este mismo análisis para gas, si ustedes logran bajar el flujo fraccional de gas, ¿verdad? También, o sea, en pozos que produzcan con alta relación, gas petróleo, entonces también van a tener que va a bajar la movilidad del gas y va a subir, perdón, va a bajar el flujo fraccional de gas y va a subir el flujo fraccional de petróleo, ¿verdad? Va a ser el mismo análisis, ¿ok? O sea, cuando actúan los dos combinados, podríamos tener aquí también, ¿verdad? Un FDG que también baje y entonces este todavía va a subir más, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, una forma de entender esto, o de no entenderlo, de visualizarlo un poquito mejor, es, déjenme pasarme aquí al modo de presentación. Pues quiero que observen esto. Fíjense, esta es una muestra de fluido que se tomó en un pozo antes de aplicar el efecto pulsante. ¿Ok? Ahora ustedes pueden ver allí la parte marrón clara, esta parte aquí es la columna de agua y la parte más oscura, esta es la columna de petróleo, ¿verdad? Esto es antes de aplicar el efecto pulsante, ¿ok? Fíjense ustedes. Cuando tomamos una muestra en el mismo pozo después de aplicar el efecto pulsante, observen, miren cómo se ha reducido la columna de agua. Pueden ver aquí abajo. Y en cambio vean la columna de petróleo, ¿ok? Ustedes pueden ver que el efecto pulsante ha reducido, por decirlo de una manera así visual, la fracción que era agua, ¿verdad? Y ha incrementado la fracción que era petróleo. Yo les debo adelantar algo. Esto es lo que yo les decía antes. Esta es antes la columna de agua, antes del pulso, ¿ok? Antes del pulso. Y esta cosita aquí es la columna de agua después del pulso. Después del pulso, ¿ok? Pulso. Fíjense, lo que nosotros hemos observado en las mediciones es que el flujo total más o menos se mantiene antes y después, ¿ok? El flujo total. Lo que observamos es que el flujo fraccional, digamos, si se trata de petróleo y agua, lo que observamos es que el flujo fraccional de agua baja y el de petróleo sube, ¿ok? Pero el flujo total, la producción total o gross production, como lo llamen, esa más o menos se mantiene, aumenta un poquito, ¿verdad? Pero básicamente es la misma. Quería mostrarles antes espero que esto me lo permita hacer, esta versión quería mostrarles este video. Este es un video bien interesante. Lo llamo bien interesante porque muestra un caso donde no hubo éxito al aplicar el efecto pulsante. No hubo éxito porque no logramos conseguir el punto de operación del sistema. Pero ustedes van a ver en este video que el sistema está tratando de cambiar, de revertir esta relación de flujos fraccionales. ¿Ok? Y les voy a decir después por qué no se logró, encontrar el punto de operación y dejar la unidad permanentemente instalada en el pozo. Esta es una prueba que se hizo aquí en Estados Unidos y espero que el video funcione. Lo voy a poner a correr. Y por favor observen, esto es antes de aplicar el estímulo, antes de aplicar el efecto pulsante, ¿ok?
Esto está sucediendo. Todo está conectado. Esto está sucediendo en vivo, digámoslo así. Fíjense ustedes ven allí apenas la conchita de petróleo, ¿verdad? Ustedes ven allí más o menos una conchita de petróleo. Ustedes antes de aplicar el efecto pulsante, ¿ok? Fíjense ustedes, si yo paro el video, perdonen, lo estoy repitiendo porque ahorita estoy un poquito enredado aquí con esto del modo de presentación. Porque quiero que vean esa conchita de negra que se ve ahí, ven, esto es antes de aplicar el efecto pulsante. Casi todo era agua, muy poco era petróleo, ¿ok? Observen ahora cuando empezamos a aplicar los pulsos. Esto debe venir ahorita ya. Ahí se ve más claro. Ok, aquí viene cuando empezamos a aplicar el pulso. Se tomó la muestra del fluido. Esto está ocurriendo dinámico. Esto está ocurriendo en el momento que estamos haciendo la operación. Bueno, y ustedes pueden imaginarse ya lo que está pasando. Vean que la parte oscura ha aumentado considerablemente versus la parte clara. Ya van a ver ahora, más y más oscura se va a hacer. O sea, la segregación está ocurriendo. Y fíjense ustedes que ahora, vean, observen. O sea, ustedes ven ahora que la fracción de crudo ha aumentado. ¿Okay? Esto era un pozo que estaba produciendo altísimos volúmenes de agua. Y fíjense ustedes el cambio que ha ocurrido. ¿Okay? Ahora bien, vamos a esperar que el video termine. Fíjense, ahí lo voy a parar. Ahí lo voy a parar porque si me permite entonces venir aquí. A ver, ya no me permite. El punto que quería mostrarles era que se aumentó esa franja, la fracción del volumen de petróleo aumentó, la parte fraccional, el flujo del FO aumentó, ¿verdad? El FW disminuyó, pero fíjese que, claro, el pozo va a seguir produciendo mucha agua. Yo les tengo que adelantar de una vez que la tecnología de efectos pulsantes, ¿ok? La tecnología de efectos pulsantes, ¿verdad? Va a bajar el corte de agua, ¿ok? Va a bajar el corte de agua, ¿ok? BSW que llaman. Lo va a bajar. Pero no es que vamos a dejar de producir agua. Esta no es una tecnología que dice, mira, vamos a empezar a producir prácticamente 0% de corte de agua. No, para eso tendrá que hacer un squeeze, tendrá que hacer algo que aísle la zona que esté delincuente, ¿verdad? Pero lo que sí es importante notar es que si este pozo producía, como es el caso que les mostré del video, que creo que el pozo producía por arriba de 95% de corte de agua, y eso se podía bajar, digamos, a 80, a 75%, va a ser mucho menos el agua que vamos a estar produciendo, ¿verdad? Eso va a reducir los costos de disposición de esa agua y vamos a estar produciendo más petróleo. O sea, no es una tecnología que nos va a convertir pues el pozo en un pozo no productor de agua. Lamentablemente, esas tecnologías ya son otras tecnologías más invasivas que ya te tienen que ir al pozo, hacer sus squeezes o lo que sea y aislar de alguna manera los intervalos de donde está viniendo el mayor volumen de agua. Espero que este video les haya ilustrado el punto. Ahora quiero también que observen lo siguiente. Este ya es un comentario final. Si ustedes observan la ecuación del flujo fraccional de agua, ¿ok? Voy a volver a salir aquí del modo de... Si ustedes la ecuación full, observen esto, ¿no? Ustedes tienen, fíjense, la ecuación que yo les mostré es solamente este pedacito, donde estábamos despreciando los efectos capilares y los efectos gravitacionales, estos que están aquí, ¿verdad? Ahora fíjense, el efecto gravitacional tiene un más aquí, el efecto, capilar. Eso quiere decir que la presión capilar nos está contribuyendo a que el corte de agua, que el flujo fraccional de agua aumente. O sea,
la presión capilar es uno de nuestros enemigos, ¿verdad? No sé qué número ponerlo, si el 1, el 2 o el 3, pero es uno de nuestros enemigos. Y entonces nosotros queremos minimizar los efectos capilares porque tienen un efecto muy negativo en el flujo fraccional de agua. O sea, lo promueven, porque este es un signo más. ¿Okay? Aquí, si yo borro esta cosa que escribe aquí, observen que la parte esta, la parte capilar, fíjense que es un más. Entonces la fracción aumenta, o sea, el flujo fraccional de agua aumenta. Claro, lo contrario pasa con el componente gravitacional. Como ustedes saben, por eso es que inyectamos agua buzamiento abajo, ¿verdad? Porque entonces el agua nos ayuda a frenar, el buzamiento nos ayuda, la gravedad nos ayuda a frenar el agua. Entonces, obviamente, si estamos inyectando agua, buzamiento arriba, entonces la gravedad nos ayuda y nos baja el flujo fraccional de agua. ¿Okay? Entonces, este es el componente capilar que entonces contribuye a aumentar el flujo fraccional de petróleo. La penúltima observación es la siguiente. Si se recuerdan ustedes por allá todavía del famoso número capilar, entonces el número capilar es simplemente una relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas capilares, y alguien muy inteligente puso este grupo paramétrico junto, ¿verdad? Y este grupo paramétrico lo que dice es que el número capilar aumenta si la velocidad de la fase desplazante, o sea, la parte de presión, aumenta, si la viscosidad de la fase desplazante aumenta o si la tensión interfacial baja, ¿verdad? Como ustedes saben, si lo ven en la ecuación de Young, aquí está la tensión interfacial. Entonces, si ustedes ven esta ecuación, si la tensión interfacial baja, la presión capilar baja, los efectos capilares bajan, y eso lo queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Entonces, o, o disminuimos la presión capilar, reducimos los efectos capilares aquí, o aumentamos la viscosidad de la fase desplazante. Eso es lo que hacemos normalmente con un polímero, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Que el número capilar aumente, ¿verdad? Si ustedes ven la gráfica a la derecha, y perdone que a lo mejor no se ve bien, pero lo que quiero decirle, esto crece así. Esto crece así. Esto es 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, 10 a la menos whatever, 10 a la menos 5, que por aquí. Fíjense, casi todos los water flooding andan moviéndose por aquí. No sé por qué esto no quiere escribir. Anyway. Andan moviéndose por ahí por 10 a la menos 5, por ahí, más o menos por ahí. Por ahí que andan moviéndose los water flooding, ¿ok? Y nosotros lo que queremos es que el número capilar aumente, para que la saturación del petróleo residual baje y podamos producir más petróleo, que antes no lo podíamos producir. Por eso es que cuando estamos hablando de desplazamientos miscibles, siempre nos estamos calibrando con el número capilar. Ok. Ya comenté lo del efecto gravitacional, no se me olvidó, y está, contribuye, ¿verdad? Aquí. Entonces, como conclusión aquí, quiero decirles que es muy importante observar que el flujo total o caudal bruto, o gross rate, como le llaman también, que el pozo estaría produciendo después de aplicar el efecto pulsante, en general se mantiene o ligeramente aumenta. Lo que básicamente cambia es la proporción de los flujos fraccionales en ese volumen total que estamos produciendo. Ahora sí vamos a ver algunos resultados de producción más completos. Déjenme poner esto otra vez en el modo de presentación. Pero aquí tenemos lo que les presenté antes, pero observen por ejemplo el pozo 3. El pozo 3 estaba produciendo antes del pulso 63 barriles por día y después del pulso se vino con 960 barriles por día. El pozo 4, 384, llegó a 1094. El pozo 5 estaba en 29, llegó a 238. El pozo 6 estaba en 142, llegó a 400. El pozo 7 estaba en 43, llegó a 150. El pozo 8 estaba en 67, llegó a 237. Entonces, el objetivo de esta presentación era tratar de entender un poco por qué este tremendo aumento en la presión inicial sucede en la tasa después del... No, esto no me permite escribir.
Bueno, entonces, la otra cosa que quiero que vean es que efectivamente observen los cortes de agua antes del efecto pulsante, ven 98, porque ahí se redujo a 84, 85 se redujo a 72, 90 se redujo a 25, en algunos casos que mucho trabaja pero muy bien. En 70 se redujo a 36, 93 se redujo a 64, pero como les decía, siempre vamos a estar produciendo agua, pero obviamente mucho menor volumen de agua. Y finalmente, gracias mil por tomar la atención y No, gracias. responder alguna pregunta. Gracias a ti, Henry. Excelente la presentación. Yo creo que poco sabíamos de este tipo de tecnología y nos has ilustrado muy bien. Ya pueden abrir cámaras y micrófonos. Vamos a pasar a responder las preguntas que están en el chat primero antes de dar el derecho de palabra. La primera pregunta es, ¿qué costo tiene el equipo SIOP y cuál sería el costo estimado de soporte técnico para el arranque inicial y para situaciones de falla? All right. Esa es una excelente pregunta. Yo básicamente soy un investigador, ¿no? O sea, de verdad no conozco los detalles comerciales, pero yo estoy seguro que hay gente que usa Analyzer conectada. Y efectivamente, las opciones son que se rente el equipo y se acople el equipo al pozo y se pague un fee por el tiempo que esté el equipo conectado al pozo. Y la otra opción, por supuesto, que el operador compre la unidad, pero yo diría que es mejor que el operador adquiere la unidad porque así también la empresa le da el servicio, ¿verdad? Entonces, pero el costo realmente ahorita no lo tengo. Lo que sí sé, lo que he oído, lo que me ha explicado la gente de Vox, es que el componente en la estructura de costos realmente es muy bajo el componente versus la ganancia que se pudiera obtener. Eso es lo que, no sé si alguien de Vox que esté conectado puede dar unas ideas más claras o con respecto a los costos, pero la verdad es que yo no lo tengo. ¿Quién está conectado? Me imagino que alguno de Vox está Osvaldo ah, Sánchez. ahí está uno. Está Osvaldo Sánchez. Saludos, saludos, saludo a la audiencia. Bueno, excelente la presentación como siempre, Henry, y agradecido a esta organización por darnos la oportunidad de presentar este tipo de tecnología, en este caso al mercado americano. Básicamente, quiero decirles que antes de hacer una aplicación del SHO, la empresa hace un estudio donde determina si el pozo es candidato o no es candidato para la aplicación. Esto quiere decir que no se aplica en todos los pozos, pero hay un gran mundo de pozos que pasan del 90% que sí se puede. Son una serie de parámetros que se toman en consideración, donde se determina si el pozo es candidato y no es candidato. Eso pasa a otra aplicación computacional, donde después de determinar que el pozo es candidato, nosotros hacemos una predicción de cuánto sería el ganancial en crudo neto, disminución de corte de agua y una vez realizado esto, se le dice al cliente que el pozo sirve para la aplicación y que hay más del 98%, 95% de probabilidad de éxito en que la aplicación es factible. Nosotros actualmente el modelo de negocio que tenemos para el mercado es alquiler de servicios donde la compañía pone el mío multifásico, que es la guía que tiene la unidad SIO para buscar el punto óptimo de producción y más o menos le cobramos un fee, una tasa que representa entre un 15 y 20% del incremento de producción.
Ese más o menos sería el precio. Ok, o sea, si te entiendo bien, ustedes ofrecen participación por resultado. Sí, realmente una vez que se hacen los estudios, nosotros determinamos que si es efectivamente el pozo candidato y que vamos a obtener barriles. Sobre esa aplicación, sobre esos resultados, nosotros normalmente cobramos una tasa fija, pero que representa en el mundo de los pozos entre un 15 y un 20% del incremento de producción. O sea que si el pozo está produciendo 100 barriles y nosotros logramos incrementarlo a 50 barriles, la tasa fija más o menos sería 10 barriles del alquiler y eso no solamente representa el alquiler, sino que la empresa se responsabiliza por el servicio para mantener en el tiempo el efecto pulsante de la unidad sobre el pozo. O sea, garantizamos los barriles y la disminución del corte de agua durante todo el tiempo de servicio. Ok, muchas gracias. Bueno, eso responde la otra pregunta si el medidor multifásico podría ser suplido por el proveedor temporalmente y cuál sería el costo de alquiler. Entonces, Sí, Déjame sí, decir algo aquí sí. con respecto a esto de Eduardo. El ujú, modelo multifásico trabaja con la unidad SIO para conseguir el punto de operación, ¿ok? La ventaja que tiene usar un medidor de multifásico que ya que ya converse con la unidad generadora de pulsos, se va a conseguir más rápido el punto de operación del sistema. Después que el punto de operación se logra, que es un asunto de horas, 8 horas, 6 horas, 7 horas, ya se pueden remover el motor multifásico porque lo que queda conectado es la unidad generadora de pulsos y el motor multifásico se puede usar donde quiera que sea, que lo necesiten, ¿ok? Pero obviamente también si el cliente tiene su medidor de flujo multifásico y lo quiere usar para la operación, bueno, ya exactamente, ya eso tiene que manejarse con la propia gente técnica de la empresa especializada en eso, a ver cómo logran ellos usar el medidor multifásico para esa calibración. Déjame ver. mira, te preguntan si es posible obtener esta presentación en inglés. Bueno, yo la he hecho en inglés, en japonés, sí, claro. Sí, sí, No, sí. Sí, ok, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero me tiene que decir la persona que la quiere y yo sé, bueno, con el permiso de Vox, yo se la puedo suministrar. ok, perfecto. Déjame, stop sharing. Ok, ya. Ok, ya está. Ok. Ok, te preguntan, te dicen, bueno, muy buena la presentación. ¿Cómo influye el tipo de formación? ¿Se puede producir más arena? Sí, bueno, yo les mencionaba que en la revisión histórica, porque la verdad es que si uno se mete y googlea esto, no consigue mucho, ¿verdad? Donde yo decía que no sé por qué INTV, cuando INTV se metió en esto y después se paró, no sé las razones, pero es que tampoco yo tengo información por parte de INTV. Pero volviendo a la, a la pregunta concreta, este, cuando esto se probó inicialmente en Canadá, en el 1999, era para controlar arena, ¿ok? Y si ustedes ven la curva de ese paper, ellos lograron bajar tremendamente la producción de arena. El problema fue, en aquel tiempo, en 1999, estaba Claudio Chiquito, este, el asunto fue que era difícil llevar el pulso, era difícil generar el pulso y llevarlo a la cara de la arena, porque la tecnología no estaba avanzada para eso. No es como actualmente, que la tecnología sí nos permite generar el pulso en superficie, transmitirlo a través, claro, del tubing y llevarlo a la cara de la arena. Entonces, pero sí trabajó muy bien para controlar la arena. ¿Ok? No, mira, Osvaldo, si quieres silencia el micrófono porque está entrando ruido. Sí, Este, quería complementar lo que estaba diciendo Henry. Sí, efectivamente, en las aplicaciones que hemos realizado, también hemos observado una disminución de la arena que produce el pozo. ok,
Esta tecnología se puede usar en pozos no convencionales en su etapa de levantamiento artificial por gas o con cabilla. Sí, sí, esta tecnología se puede usar con cualquier sistema de producción, incluyendo flujo natural. Claro, hay que hacer pequeñas variaciones, por supuesto, me imagino. Pero se puede usar también en pozos verticales, horizontales, desviados. Sí, es una tecnología que se puede usar para cualquier tipo de pozo. Lo importante es que el pulso le llegue a la cara de la arena, ¿verdad? Eso es lo crítico aquí. ¿Ok? Ahora, Ah, yo quisiera estar seguro que ustedes me siguieron en el sentido de que, fíjense que no es una casualidad que las grandes empresas petroleras, y nosotros lo hacíamos en PDVSA, hay que ver la cantidad de dinero que se gastaba en investigación y en el análisis de las propiedades de roca fluido. Yo me sorprendía que en Shell, para analizar nada más que efectos capilares, se destinaban montos de 10, 15, 20 millones de dólares para estudiar interacción roca-fluido a través de presiones capilares. Y claro, el asunto está, ustedes saben que todos los métodos de recuperación membrana, de alguna manera u otra, ¿verdad? Trabajan es con eso, con las interacciones roca-fluido, particularmente los métodos de EOR químicos. Y bueno, esa investigación se justifica porque es lo que permite todos estos avances. Entonces, son muy sutiles las modificaciones que hay que hacer en la presión capilar o los efectos capilares para obtener estos resultados tan interesantes que se ven. ok, te preguntan si influye la gravedad del petróleo. No, no, no. Bueno, esa es una pregunta bien interesante, porque lo que me han contado a mí las personas que vienen luchando con esto por años, es que inicialmente se hablaba de que esto era mejor en crudos livianos. Y resulta que cuando se empezaron a probar en todos esos pozos de crudos pesados, bueno, la respuesta fue igualmente buena. O sea, una tecnología que en teoría lucía que solamente iba a poder ser aplicable para crudos livianos, resultó que, mira, trabaja muy bien en crudos pesados también. ¿Qué literatura de SPE puedes dar? Bueno, no hay. Justamente, nosotros, no solamente yo, el equipo de Richard Márquez en la Universidad del Zulia, la ilustre Universidad del Zulia, era con todas las limitaciones y todas las cosas, estaba haciendo un excelente trabajo. Han hecho una investigación muy, muy interesante. Y lo que queremos es hacer una prueba de larga extensión que nos permita capturar data que eventualmente la podamos de verdad, certificar esa data y hacer una presentación, hacer un paper, paper que eventualmente se presenten en diferentes foros. Por ejemplo, este es un foro atípico porque todas las veces que a mí me ha tocado hacer esta presentación ha sido a potenciales clientes de Vox que han estado interesados en escuchar cómo trabaja la tecnología y se les ha explicado. Y no sé si vos puedes adelantar algo en ese sentido, pero yo tengo entendido que ya hay clientes que están implementando o implantando esta tecnología. Bueno, te preguntan, para el efecto pulsante, ¿realmente de qué frecuencias o rango de frecuencias estamos hablando? Entiendo que debe ser baja por la inercia y otros efectos que estén presentes. Ese sí es algo que desconozco. No, 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 no sé. No sé Ok. si la empresa puede decir algo, pero no, no, no sé. Sí, bueno, realmente no existe una frecuencia definida porque cada pozo tiene un diferente comportamiento. Entonces, de eso se trata la incorporación del medio multifásico con la unidad acción para que evalúe los comportamientos y la unidad acción genere los efectos o la frecuencia de pulso que permita obtener el lenguaje
donde haya una movilidad, un drenaje mayor del petróleo y una menor disminución del agua. Pero no existe un rango definido, o sea, cada pozo tiene su propiedad y en función de eso el equipo lo que hace es buscar la frecuencia de trabajo de cada pozo. Complementaria a esa, te preguntan si hay alguna frecuencia óptima, una frecuencia que pueda dar una respuesta óptima. Bueno, hemos tenido en pozos vecinos frecuencias similares, pero cuando cambias de macolla o de yacimiento, entonces el comportamiento es diferente. Hemos tenido resultados en pozos inclusive en 2 horas. Yo he visto resultados hasta en 45 minutos en sistemas que trabajan por gas leak. Se ve el impacto mucho más rápido. Esa es una aplicación a través de la tubería de producción. Pero también hemos tenido aplicaciones donde nos hemos morado 12 horas, 20 horas, pero siempre se va obteniendo el punto. Se ha utilizado esta tecnología en el sur de Texas, en pozos de alta producción de agua y o alta relación gas-petróleo. ¿Puedes compartir resultados? En Texas creo que no se ha hecho, pero sí se hizo en un campo que no quiero decir el dato, es de donde vino el video. Y estábamos todos listos todo estaba listo para que esto trabajara por cierto, que no les comenté, le dejé la inquietud, la cuestión en el aire de por qué la tecnología quería hacer el trabajo y no lo logró hacer. Resulta que después de tanto esfuerzo, y eso que se había analizado el pozo, cumpliendo todos los protocolos, para estar seguro que el pozo estaba preparado para la aplicación de la tecnología, después de darse golpes ahí, esa gente día y noche, dale y dale y dale, resultó que una válvula de gas leak del pozo estaba dañada, ¿verdad? Y entonces, eso era la razón por la que el sistema no podía conseguir el punto de trabajo. Y entonces, mientras pasaba que ellos iban a reparar el pozo, que patatín patatán, resulta que vendieron la compañía a los que estaban ahí. Los dueños creo que vendieron la compañía y bueno, ya está, se olvidó el piloto que se estaba planificando hacer. ¿Cómo comparan los costos con otras tecnologías? A lo mejor Osvaldo es el que... Sí, seguramente. Bueno, realmente esta es una tecnología que yo digo que es gratis. Nosotros estamos haciendo ahorita una prueba tecnológica aquí en Venezuela, en un pozo, y al 10.º día pagó lo que se debería pagar durante un año. Más o menos porque tengo una idea. Esta es una tecnología que tiene una promesa de incremento de producción mínima de un 20%, pero los promedios históricos nosotros de incremento de producción son de 45%. Lo que antes no se definía si el pozo era candidato o no, pero ya eso está resuelto. Ya antes de hacer la aplicación, ya nosotros con un 95% de probabilidades determinamos que el caso va a ser un caso de éxito. Como le decía, son malas cosas y los beneficios indirectos y directos que tiene esta tecnología y que inciden sobre el precio. Por lo menos le baja el costo de producción. Mejora los sistemas de levantamiento porque mientras la unidad está instalada, la empresa se encarga del monitoreo y de la optimización del pozo. Baja los cortes de agua. En el caso de gas, mantiene la energía del yacimiento. O sea, son muchos beneficios indirectos que a la par, prácticamente la tecnología para el cliente es sumamente económica. O sea, Osvaldo, en tu modelo de negocio es como los abogados de Miami. Si no ganamos el caso, no cobramos. No, Eso es correcto. no. Aunque nadie hace nada para perder, pero yo pienso que esta tecnología ofrece mucho más
bueno, por ejemplo, en un sistema, en un sistema de aplicación SIOP para gas, ya al mantener la energía de yacimiento ya le da larga vida. En un caso de un sistema de levantamiento por BCP, las bombas porque no van a haber presencia de gas, tanta presencia de gas, entonces van a alargar la vida. Entonces son costos asociados. Este, el sistema de SIOS te permite mantener el equipo optimizado a la mejor tasa de producción, en su mejor potencial. Te baja los costos de producción, como le decía. O sea, tiene muchos beneficios indirectos. Entonces, nosotros, el modelo se trata de que el cliente que está interesado nos hace la solicitud, nosotros evaluamos, por supuesto, con toda la información de la compromiso de confidencialidad y toda esa información. Nosotros evaluamos el pozo, determinamos si el pozo es candidato y instalamos la unidad, y a partir de la instalación de la unidad el cliente no paga adelantado, sino paga una vez de que la unidad está prestando o que se manifiesta el incremento de producción. O sea, la promesa que se hizo, si no se cumple, no se paga, pero si la promesa que se hizo se cumple, el cliente paga la tasa. Ok. Ahora, hay otra cosa interesante, Eduardo, que yo le hemos conversado, a veces yo le he conversado con la gente de Vox, con Osvaldo y con sus otros técnicos. Es que en algunos casos se podría justificar que tú no esperes que el pozo esté produciendo 40 o 60 o 70 o 80% de corte de agua para usar este tipo de tecnología. Porque tú de repente ya con esto empiezas a controlar de que nunca te vas a ir a valores de corte de agua muy altos. ¿Ok? Claro, hay que siempre sacar las cuentas y ver la economía de cada caso. Pero es una potencial aplicación. Como te digo, lo que yo hago básicamente es tratar de entender lo que está pasando. ¿Ok? Yo no manejo la otra parte, pero pudiera pensarse que por qué esperar que el pozo produzca 80% de corte de agua, ¿por qué no hacerlo antes? Te preguntan si es independiente del valor de la presión estática del yacimiento y otros parámetros. Sí, sí, eso no tiene nada que ver. No, no. Los pozos donde se ha utilizado la estructura geológica tenía varias arenas. Mira, acuérdate que estamos hablando este efecto sucede en la cara de la arena, en la cara de la arena, lo que el pozo ve arriba, ¿ok? Lo que está enfrentando el pozo. Yo más o menos entiendo la pregunta. Están hablando de que si tienes un sistema multilayer, ¿no? Si eso, este, mm, yo, yo no creo que tenga un impacto en este tipo de tecnología. Bueno, supongo que no han hecho este estudio, pero ¿cómo compara el uso de esta tecnología de pulsaciones para eludir el agua y darle preferencia al petróleo con respecto a producir a altas tasas de producción y separar en superficie? Bueno, mira, esa es una pregunta bien interesante, pero yo estoy seguro que mis amigos, mis compañeros de ingenieros de yacimiento van a estar de acuerdo conmigo. El problema está en que si tú empiezas a producir mucha agua, y particularmente si la roca es mojada por agua, acuérdense que el agua, después que consigue su camino, ella va a moverse más rápido que el petróleo, porque la viscosidad del agua es muy baja, la movilidad del agua es muy alta. Ese petróleo no tiene vida, eso es lo que nosotros llamamos petróleo bypassado. Es un petróleo que tiene la capacidad de moverse, Claudio que me corrija si no es así, ese petróleo tiene la capacidad de moverse, pero el agua ya lo pasó y el agua se mueve mucho más rápido y ese petróleo no va a lograr llegar al pozo. ¿Okay? Entonces, producir a altas tasas, de repente no sea la solución. Pero habría que ver claramente el caso, ¿verdad? De qué tipo de arena moja, perdón, qué tipo de mojabilidad tenemos. O sea, nosotros hablamos muchas veces ahora de mojabilidad al agua, mojabilidad al petróleo, o sea, moja el petróleo, moja el agua, el gas nunca moja, pero resulta que nosotros ahora estamos encontrando que casi la mojabilidad casi todo el tiempo es mixta. O sea, parte de la garganta de la arena, la más pequeña, está mojada por agua y las partes de mayor diámetro están mojadas por petróleo.
Fíjese, ese es un elemento que nosotros tenemos que considerar cuando se piensa en esta tecnología, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a meter? Porque es muy fácil verlo desde el punto de vista agua, petróleo. Ay, ¿qué pasa cuando están las dos? ¿Verdad? La otra cosa es la siguiente, la data que necesitamos nosotros eventualmente para entender esto bien. Nosotros vamos a necesitar prioridades relativas trifásicas, porque tenemos fenómenos que están pasando al mismo tiempo y en el mismo sitio en el yacimiento. Nosotros antes podíamos vivir, o digamos, en un desarrollo invisible, convencional, podemos vivir con las bifásicas, porque en la zona del contacto agua-petróleo con el petróleo, contacto agua-petróleo, ahí te puedes defender con las probabilidades relativas al agua y al petróleo, bifásica. Arriba, donde tienes un contacto, si tuvieras un contacto gas-petróleo, te defiende con la del petróleo y del gas. Pero son fenómenos que están pasando al mismo tiempo, pero en diferentes partes del yacimiento. Ahora, cuando tienes fenómenos como este, que están ocurriendo al mismo tiempo y en el mismo punto en el yacimiento, tú vas a necesitar probabilidades relativas trifásicas. Yo me acuerdo mucho, no sé si Tomás está conectado, me acuerdo mucho cuando Maravén se hizo una prueba, por ejemplo, tal vez Claudio tiene más, se acuerda mejor que yo, se mandaron a hacer mediciones de probabilidades relativas trifásicas a Noruega y eso cuesta una fortuna, ¿verdad? Pero era la forma de, queríamos que la prueba resultara bien, queríamos entender todo. Entonces, fíjense, el WAC, por ejemplo, el famoso Water Alternating Gas, inyección alternada de agua y gas. Bueno, eso necesita probabilidades relativas trifásicas, ¿ok? Entonces, claro, hay mucho todavía que tenemos que investigar nosotros en este proceso, muchísimo, ¿verdad? Pero no quiero abusar, pero les quiero contar una historia muy rapidita. Cuando Claudio Martínez y su grupo allá en Lagunilla empezaron a meterle gas a los pozos de inyección de vapor, que esa es la historia formal, porque a mí me habían contado otra historia, que Claudio que le había echado un poco de diésel a los pozos. Pero bueno, no fue así. El asunto está en que le metieron un tapón de gas junto con el vapor. ¿Y qué pasó? Tercero ciclo, cuarto ciclo, los pozos están respondiendo mejor que los primeros ciclos. A la sazón, el presidente de Maravén, en ese momento era Arno Falkenborg. Y Arno Falkenborg me llamó y me dijo, mira, necesito que me consigas a Len Chen en Holanda para que haga un estudio de esto y venga aquí y me determine por qué está pasando esto. ¿Ok? Que es interesantísimo. Entonces, bueno, se movió cielo y tierra, al mes teníamos el Len Chen en Caracas, se le entregó toda la data, el hombre analizó, en 2 semanas iba a presentar su cuestión a Maravén. Primera vez que yo asistí a la junta, se reunía la junta directiva de Maravén, nunca había ido. Y ahí el hombre expuso. Y digo, bueno, mira, en corto, esto hay que estudiarlo mucho todavía, me voy a llevar la data, necesito un poquito más de tiempo para analizar esto, bla, 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 bla. Pero mi recomendación segunda, número 2, síganlo haciendo. ¿Ok? Entonces él dijo, sigan usando esa técnica y después escribimos la teoría. Bueno, nosotros estamos más o menos ahorita en esta situación, ¿verdad? Pareciera indicar, sigámoslo haciendo y después estamos escribiendo simultáneamente la teoría. ¿Ok? Mira, ¿cuáles son los factores que hacen que el pozo sea candidato para aplicación de la técnica de SIOP? Bueno, yo no me quiero meter en eso, pero no es mi parte, pero yo lo que entiendo es que se busca que la condición mecánica del pozo esté bien, que no haya ningún elemento mecánico en el pozo que pueda estar obstaculizando, como pasó con ese pozo en Estados Unidos, ¿no? Que fíjate, una condición que nadie se imaginaba, era un dummy de una válvula de gas lift que estaba fallando, ¿verdad? Y entonces, bueno, pasó lo que pasó. Pero, yo no sé, Osvaldo, si tú quieres decir algo. Sí, bueno, nosotros tenemos un formato básicamente de la parte de mecánica, pruebas de producción, pruebas de toma de niveles, el pozo, qué cantidad de gas está produciendo, cuál es la relación petróleo-agua. Al final todo eso se mete en un simulador y el simulador, eso es una hoja, un formato que se le entrega al cliente para que no lo llene, no lo entrega. Eso se mete en un simulador y ahí nos permite decir si el pozo es candidato o no es candidato. Pero básicamente son informaciones que tienen que ver con históricos de producción y con la configuración mecánica del pozo. Yo quería aprovechar la oportunidad para decirle que
Bueno, que cuando uno se siente mal, uno va al médico y los médicos, y antes de ir al médico, lo primero que se hace uno es un perfil 20. Y cuando llega ya con el perfil 20, entonces el médico evalúa los resultados y dice, bueno, tienes esto, tienes esto. Esta tecnología SEO es una tecnología que en este momento es correctiva, pero también puede ser preventiva. O sea, uno no puede llegar a que eleve ese nivel de corte de agua o esa cantidad de relación gas-petróleo. O sea que esta es una tecnología que desde el inicio del pozo es fácil de aplicar y te mantiene la garantía en el tiempo de producción. Y eso es un importante mensaje. O sea, no debemos llegar a que tengamos una situación donde llegamos a un punto que tenemos que cerrar el pozo por alto corte de agua, sino que podemos prevenir en el tiempo con este tipo de tecnología esa situación. ¿Cuál sería la experiencia en proyectos de inyección continua de vapor cuyos pozos generalmente se producen con bombeo mecánico? Yo no creo que haya ningún caso que se haya hecho con inyección continua de vapor, no creo. No sé, ojalá, No, no no creo. tenemos experiencia, no tenemos experiencia en ese caso. No. ¿Tienen una preferencia en qué tipo de medidor multifásico, ya que existen varias opciones en el mercado? Sí, yo me voy a adelantar a responder esa. Obviamente, lo que entiendo es que es mejor usar para conseguir el punto de operación de la prueba por unas horas, es mejor usar el medidor multifásico que ha desarrollado eh, Box Analyzer. Realmente Box Analyzer construye medidores multifásicos. Entonces, claro, la ventaja que tiene es que el equipo SIOP, que también lo desarrolló Box, habla con su medidor de flujo multifásico, ¿ok? Se entienden y entonces eso acelera el proceso. Si se usa un medidor de flujo multifásico que no sea el de la empresa, bueno, yo no sé cómo sería porque no sé los detalles, pero me imagino que sería posible hacerlo, ¿ok? No estoy seguro, no sé Osvaldo. Sí, sí, sí es posible hacerlo con otro medio multifásico. Lo interesante es para el cliente que el medio multifásico nuestro tiene un módulo y ese módulo de comunicación es un módulo de comunicación que trabaja solamente con el show. O sea, aparte de la configuración de medición multifásica que da todos los valores, todas esas cosas, el equipo de tecnología de Box Analyzer desarrolló un módulo que se comunica directamente con el SEO. Y el SEO le suministra una data y esa data entre el medidor multifásico y el SEO interactúan para buscar el punto óptimo de producción. Entonces ya sería de manera mucho más automática. Al hacerlo con otro medidor multifásico sería hacerlo como a pie, pues. Siempre se puede hacer, pero se hace a pie. Ok. Los cambios en porcentaje de agua o en relación gas-petróleo, ¿por cuánto tiempo se mantienen positivos? Se mantienen positivos mientras la unidad esté conectada al pozo. En el momento que la unidad se desconecta del pozo ya se va a perder ese efecto. Pero una cosa interesante, y yo no quise mostrarla porque como les dije no está certificada la prueba, pero una cosa interesante que yo observé en esa que se logró extender por unos cuantos meses, era que era impresionante. Se descubría un problema, bajaba la producción, se resolvió el problema, reiniciaba otra vez la pulsación y volvíamos a una situación tan buena o mejor que la que había. Pero bueno, esto hay que verlo con un poquito más de detalle, entonces por eso es que queremos hacer esa prueba de largo plazo, para capturar data, o quisiéramos que la empresa hiciera eso, y nosotros, los que nos dedicamos a tratar de entender estas cosas, bueno, tengamos la información para poder justificar o tratar de entender por qué suceden estos cambios en la producción. Mira, algunas de las principales empresas petroleras a nivel mundial, como Exxon, Chevron, Shell, British Petroleum, están utilizando actualmente esta tecnología. Bueno, hasta donde yo sé, no, pero sin embargo, sí, bueno, yo puedo hablar de un solo caso que sé que así, sé que Chevron manifestó interés
y me acuerdo porque me tuve que parar a las 2 de la mañana para hacer la presentación porque yo estaba en Holanda, perdón, en Nigeria. Y entonces, pero después de eso, yo solamente hice la presentación y después no sé qué pasó. No sé, Osvaldo, si tienes algún. Osvaldo, Osvaldo, Ah, mira, como que se tuvo que retirar. Ah, no, no está no, allí, no, pero entró por el teléfono. sí, sí. Bueno, O- ese es el único caso que conozco. Este, cuando esto se presentó en Nigeria, que estaba Ender Varilla por allá, y estaba justamente en la compañía donde estaba Ender. O sea, Ender yo creo que es una de las personas que más conoce de este asunto porque estuvimos batallando con esto por unos cuantos meses. Yo simplemente representaba a la empresa consultora en Nigeria que estaba representando a Vox. Son empresas, operadores locales. Son empresas grandes, pero eran operadores locales. Porque ok. claro, meterse con esto ya en offshore y cosas de esas ya es requiere otra infraestructura tal vez, ¿no? No es que no se pueda hacer, pero requiere otra infraestructura. No sé si Osvaldo quiere agregar algo. Osvaldo, ¿tienes el micrófono? Ajá, Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa, hemos tenido acercamiento con muchas empresas de ese nivel, pero todas tienen su protocolo y estamos trabajando sobre eso. Entiendo que en los próximos meses vamos a hacer una prueba tecnológica en Chevron y en Repsol. ok. Mira, Tengo- pero estamos todavía en los términos de evaluación de datos y todas esas cosas. y te preguntan si hay planes para Venezuela. Bueno, ustedes conocen la historia, estamos todos igualitos. La, la respuesta es que todos estamos igual, no tenemos Bueno, respuesta. yo agregaría que obviamente que los planes para Venezuela siempre estarán allí, ¿verdad? Bien sea ahora, en el futuro, en el corto plazo, hopefully, pero claro, todas estas tecnologías, somos venezolanos y estoy seguro que todas estas tecnologías, bueno, si nos ayudan en el país, serán de aplicación. Mira, si no se ha utilizado en inyección, en proyectos de inyección continua de vapor, es porque existe o alguna limitante. No, 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 no. Es porque simplemente es asunto de oportunidad, pero también esto hay que verlo, eso sí hay que verlo con un poquito de cuidado, ¿no? Porque estamos hablando de inyección continua de vapor. La razón de la tremenda producción de agua en inyección continua de vapor es porque el vapor se condensa, ¿ok? Y tú inyectas toneladas de vapor, ¿verdad? Y eso se condensa y esa es la tremenda producción de agua que se mantiene. Claro, en el caso de inyección continua sería interesante, verdaderamente, desde el punto de vista solamente científico, sería interesante ver si le conectamos una unidad de efectos pulsantes y ver qué pasa en los pozos que están produciendo con mucha agua. Sería interesante, de verdad. En el caso de inyección alterna de vapor es diferente, porque inyección alterna de vapor, este, tú inyectas un volumen de vapor por un tiempo, produce mucha agua y casi vuelves otra vez al corte de agua original que tiene la formación. Y si la formación no tenía un acuífero grande asociado, no vas a estar produciendo agua por mucho tiempo. Entonces, el de la ICB, que es creo que es la pregunta, ese sí es interesante porque, claro, es tanto el volumen de vapor que se mete y es tanta la producción de agua, bueno, que si logramos, que si una unidad estas, de efecto impulsante, nos lograra disminuir un poco el porcentaje de agua, mira, sería una maravilla, ¿no? Sería una maravilla. Y como la unidad genera el pulso y la unidad está en superficie, a la unidad no le importa que eso esté caliente allá abajo, ¿verdad? Me imagino que al pulso tampoco, ¿ok? Entonces, este, Ok. esa sí sería una cosa interesante, pero no se ha hecho. Bueno, mira, con esto finalizan las preguntas formales. Hay una petición de que pueden poner en el chat la información de contacto de ustedes
para los que quieran preguntarles o conectarse con ustedes directamente. Hasta ahorita no hay nadie en el derecho de palabra. Bueno, lo acaba de pedir Claudio Martínez. Bueno. Adelante, Claudio. En esta etapa es por 1 minuto, acuérdate. Eso es como fusilarme a mí, porque no puedo hablar en 1 minuto, pero bueno. Henry, excelente presentación, me gustó muchísimo. Mira, Gracias. Para usar el minuto nada más, hace como unos 10 años atrás, Pedro y yo anduvimos por ahí con una gente del Instituto de Investigaciones Petroleras de Moscú, Ajá. de Rusia. Ellos tienen una metodología que es electrotratamiento para hacer exactamente o muy parecido a lo que tú has mostrado. Okay. Eso consiste en coger 2 pozos que pueden estar separados hasta unos 2 kilómetros y utilizarlos como una especie de batería, pues, y bajar electricidad que se genera en un camión que ellos tienen a través del conductor de producción, le bajan electricidad, luego la electricidad entra en la formación y de ahí la salinidad del agua, condición sine qua non, es que el agua sea altamente salina, traduce la electricidad y esa electricidad va y en los sitios donde haya, por ejemplo, en la garganta polar o algo así, se produce unas microexplosiones, pero grandísimas, y eso hace que se invierta la permeabilidad relativa al petróleo y al agua, le da preferencia a la salida del petróleo, y eso se convierte, además de un proceso de estimulación, se convierte también en un proceso de IGOR. Correcto. 2 preguntas que se derivan de esto que te he dicho. Si estás pensando que el CIOR debería ser también, lo es de hecho, un proceso de IGOR, pero que apareciera en la literatura como eso. Y lo otro es el electrotratamiento. Ya va, que se me va a acabar el minuto. No, dale. El electrotratamiento es que es muy económico. Sí. Los costos que nosotros vimos con ellos, que los llevamos al Tigre, Pedro puede dar constancia de lo que estoy diciendo, era que salía mucho más barato estimular 2 pozos que poner un tapón de cemento en uno de ellos para evitar la salida del agua. Y también habían pozos que habían pasado, por ejemplo, del 98% de corte de agua a 20%, no en todos los casos. ¿Has visto esta tecnología? ¿Has hecho comparaciones con esa tecnología? O con... Sí, claro, yo sí he oído de esa tecnología, pero no, la verdad es que no la he revisado en detalle, pero una de las cosas que tú has dado en el clavo es que, y yo lo digo con cierta precaución, pero yo estoy convencido de que el efecto pulsante es una tecnología de recobro adicional, es una tecnología de recuperación mejorada, porque al afectar la presión capilar, ¿verdad? De alguna manera, al afectar los parámetros que están metidos allí y ver la mejora en la producción, claro, nosotros estamos acostumbrados a ver el número capilar desde el punto de vista de que decimos, bueno, si la tensión interfacial baja, porque la estamos viendo siempre desde el punto de vista de un proceso miscible, ¿ok? Al número capilar. Pero yo diría, si el mismo número capilar lo usamos diciendo, bueno, mira, este sigma, este sigma que aparece aquí, ¿verdad? Está metido con todos esos parámetros que tú mencionabas, permeabilidad, mojabilidad, tortuosidad, todas esas cosas, ¿verdad? Y esos parámetros son afectados positivamente, es como disminuir el efecto capilar. Correcto. Y el número capilar aumentaría, ¿correcto? Entonces, yo desde ese punto de vista, claro, como decíamos, todavía es un poquito prematuro porque necesitamos pruebas de larga duración para capturar data y hacer los análisis más sofisticados. Porque yo creo que ustedes todos están de acuerdo que el análisis que yo hice es tal vez uno de los análisis más elementales que se puede hacer. ¿Ok? O sea, desde el punto de vista de la ingeniería y yacimiento, ¿verdad? Estoy usando conceptos sumamente básicos. Ahora, de ahí a cuando dispongamos de un simulador para eso, yo creo que pasará un tiempo, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo contigo, y la tecnología que tú mencionas, sí, también de alguna manera, ¿cómo se llama? Produce cambios favorables en la relación roca-fluido, ¿ok? Pero no la he estudiado en detalle, no la he comparado con esto. Bueno, tiene la palabra Pedro Castillo. Adelante, Pedro, 1 minuto. Saludos, Jorge.
Gracias por la buena presentación. Sí, efectivamente concuerdo con lo que mencionó Claudio. Nosotros estuvimos involucrados con esta tecnología del electrotratamiento, una Ujú. tecnología rusa que tenía experiencia precisamente por esa área, Kaza- Kazajstán y áreas por cercanas. Ujú. Estuvimos promoviendo la tecnología tanto en Occidente como en Oriente. Nos iban a facilitar unos pozos para los proyectos pilotos, pero allí quedamos, a la espera que nos avisaran y nunca nos avisaron. Pero tal como lo planteó Claudio, es una tecnología bien sencilla. Se utilizan dos pozos simultáneamente que reciben el beneficio, pero no pudimos probar la tecnología y lamentablemente quedamos allí. Ok. Bueno, miren, con esto finalizan las preguntas, porque no hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Queda entonces agradecerle totalmente a los expositores, tanto a Henry como a Osvaldo. Oye, la magnífica charla de hoy y lo interesante y las inquietudes que ha despertado.